Muy bien, chicos. Una disculpa, como les había comentado, tuve problemas con mi equipo, ya me lo entregaron por fin hoy, cuando me dijeron que me lo iban a entregar el día sábado, luego que no. Pero ya, aquí estamos, ¿vale? Entonces vamos a darle esta clase, a la clase del viernes pasado. Sale que es el control prenatal durante el tercer trimestre del embarazo, que como ya les había explicado, va desde las 28 semanas hasta las 41.6 semanas de gestación o, en dado caso, hasta el parto o la cesárea. ¿Sale? Entonces, como tal les especifico que es hasta la semana 41.6, porque después de la semana 42 ya se consideran un producto o un embarazo post-término. ¿Sale? Ningún embarazo debe de llegar a las 42 semanas porque se aumenta el riesgo de que eh, empiece a haber sufrimiento fetal. ¿Sale? Las, la frecuencia cardíaca del bebé empiece primero a aumentar, después a disminuir. ¿Sale? El sufrimiento fetal es relativamente similar a la de las personas humanas, que cuando hay alguna complicación a nivel cardiovascular o a nivel vascular, primero hay un aumento de la frecuencia cardíaca porque el cuerpo busca compensar esa ausencia de oxígeno, esa ausencia de sangre oxigenada en el cerebro principalmente, y después cuando esa taquicardia no puede compensar el sufrimiento, en este caso el sufrimiento fetal, llega a la bradicardia y ahí es cuando se pueden empezar a orbitar, que una de las principales causas del sufrimiento fetal en una paciente con un embarazo postérmino es que el bebé hizo popó, sacó meconio y como está dentro de la bolsa amniótica todavía, el líquido amniótico, acuérdense que el bebé lo deglute. Entonces deglute ese meconio y ahí es cuando empieza a haber sufrimiento fetal. Entonces por eso hasta las 41.6 o en su caso ya sea en el parto o la cesárea. Como consultas mínimas en el tercer trimestre tenemos que al menos tienen que ser dos. ¿Sale? Una que sí o sí tiene que ser en la semana 28, se puede alargar un poquito más, pero tiene que ser entre la 28 y la 30 principalmente, y aquí hay varias razones por lo cual tiene que ser en esas semanas. Primero, ya saben, en todas siempre tienen que medir la frecuencia cardíaca fetal, siempre ustedes la miden, la escuchan, se la muestran a la paciente para que ella escuche el latido de su bebé. Sale la altura de fondo uterino, ya vimos cómo se mide, y la percepción de movimientos fetales. Eh, Toma de signos vitales como talla, peso, temperatura, tensión arterial, se calcula su índice de masa corporal, etcétera. Se hacen maniobras de Leopold. Entonces, como les había dicho, las maniobras de Leopold se pueden usar o se pueden empezar a hacer a partir de la semana 18. De la 18 ya se pueden hacer. Cuanto mayor importancia adquieren estas maniobras de Leopold es a partir de la semana 28, ¿sale? Mayor importancia de la 28 en adelante, pero no significa que antes no se pueden hacer. Si les llega una paciente con 24 semanas de gestación, háganle sus maniobras de Leopold, ¿vale? El ultrasonido obstétrico para evaluar el crecimiento, sale el ultrasonido del tercer trimestre. Aquí este ultrasonido, este, lo piden principalmente el ultrasonido obstétrico del tercer trimestre es para valorar la curva del crecimiento de nuestro bebé, ¿sale? Prácticamente en el tercer trimestre, eh, en cuanto al desarrollo, el bebé está casi por completo a falta de un poco del neurodesarrollo y del desarrollo y maduración a nivel pulmonar, pero de ahí en fuera, a partir del tercer trimestre, solo es ganancia de peso. ¿Sale? Ganancia de peso y un poco de maduración.
¿sale? Entonces por eso el ultrasonido obstétrico del tercer trimestre más que nada es para valoración de crecimiento. Determinación de proteinuria por tira reactiva. Aquí ya se les empieza a partir de la semana 20, o sea, desde la primera consulta se le tiene que tomar una tira reactiva para proteinuria a las pacientes. Pero después de la semana 20 es muy importante que no se les olvide siempre pedirle su tira reactiva o ya sea un ego a las pacientes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a valorar preeclampsia. Nos va a ayudar al diagnóstico de la preeclampsia si es que nuestra paciente cumple con criterios. Y uno de los criterios es que sea un embarazo mayor a 20 semanas de gestación y por proteinuria cuánto equivale. ¿Vale? Esto, lo de diabetes gestacional, hipertensión, trastornos hipertensivos del embarazo, no se ve tanto aquí porque es muy amplio el tema. Ustedes se han dado cuenta cómo son muy poquitas las veces que nos queda tiempo de sobra, se podría decir, como para poder ver temas extras. Les digo esto, todo lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hasta atención de trabajo de parto, ustedes en obstetricia lo van a ver en un semestre, bueno, en 4 meses. Entonces es imposible que en 4 horas, 5 horas, nosotros podamos ver todo. Entonces, yo no lo meto aquí tanto porque lo que yo quiero que ustedes aprendan y tengan ya una noción como tal es todo lo del control prenatal, que sí obviamente es importante que tienen que saber cómo se diagnostica, cómo prevenir y cuál es el tratamiento para diabetes gestacional, para trastornos hipertensivos, pero es muy amplio y si yo empiezo a meter un poquito de esto en las presentaciones nunca vamos a terminar. Entonces, bueno, eso ya les explicaré qué vamos a hacer para que podamos ver trastornos hipertensivos del embarazo y diabetes gestacional. Pero bueno, ya yo les haré el comentario después. Entonces acuérdense, determinación de proteinura siempre por tira reactiva. Es más fácil, ¿por qué? Porque le piden una muestra de orina a la paciente, meten su tira reactiva, de acuerdo al color, lo clasifican para ver si hay proteinuria o no. Inmunoglobulina anti-D. Aquí esta es de las razones principales por lo cual se pide consulta en esta. Porque se tiene que aplicar a las pacientes que tienen incompatibilidad de grupo y RH, que no están, que necesitan esta vacuna para que no haya complicaciones después, tanto para ellas como para el bebé. Que muy seguramente el bebé cuando nazca puede ser que nazca bien, pero pues puede por incompatibilidad de grupo y RH nos puede dar un hidrops fetal, es decir, que el bebé salga edematizado. Nos puede dar una ictericia neonatal muy fuerte. Entonces por eso es muy importante que a la semana 28, antes de la semana 30, se le tiene que aplicar la inmunoglobulina anti-D a las pacientes que sean necesarias o que cumplan para esta vacuna, ¿sale? Y signos y síntomas de preeclampsia. Les digo aquí, esto son muchas cosas. Ahorita les voy a decir cuáles son los signos y datos de alarma, pero principalmente dolor de cabeza muy intenso, cambios en la visión, visión borrosa, que escuchen zumbidos, ¿sale? Mareas, náuseas o vómitos constantes que no se controlen, ¿sale? Y dolor en la parte superior del abdomen. Aquí, si recuerdan, en una de las clases les dije que cuando una paciente llega y les dice es que vengo a consulta porque me empezó a doler como que la boca del estómago y me duele mucho, ya me tomé un omeprazol, pero no se me quita aguas. El dolor en la boca del estómago sale en la parte superior, en la parte del epigastrio, es uno de los síntomas más prematuros para el diagnóstico de la preeclampsia. ¿Sale? No quiere decir que todas las pacientes que lleguen con dolor en epigastrio van a tener preeclampsia, pero es
una alarmita que tiene que prenderse en ustedes y se les pide un perfil preeclámptico a la paciente para poder darle un diagnóstico, o igual y solo es un dolor del estómago como tal, por su gastritis o no sé, pero aguas, no hay que darlo por sentado un simple dolor de estómago, ¿sale? Y signos y síntomas de parto pretérmino, ¿sale? Aquí hay que hablar con las pacientes, explicarles cuáles son los signos y síntomas de alarma, sale dolor en la espalda baja principalmente, que se rompan las membranas, pérdida del tapón mucoso, sale que empiecen a sentir contracciones en mayor número y de larga duración, sale. Entonces, y pues obviamente que no cumpla con las 37 semanas, porque si cumple ya con las 37 semanas, bueno, el bebé se está preparando para empezar el trabajo de parto, pero si es antes de las 37, acuérdense que se clasifica como este parto pretérmino. Y la segunda visita es entre la semana 34 a la 41, que principalmente tiene que ser en la 34, que es de las últimas visitas como tal que tiene que tener una paciente embarazada. Eh, Aquí vamos a diferenciar entre consulta y visita. La consulta es cuando pasa al consultorio de obstetricia y el ginecólogo la valora, le checa sus estudios y todo eso. Y las visitas son a urgencias. ¿Por qué? Porque empiezan a tener mayor contracciones, empiezan a ver que les sale líquido, puede ser que hayan sacado el tapón mucoso. Esa es una visita, no cuenta como tal como consulta. ¿Por qué? Porque van a urgencias, llegan al módulo mater, la revisan, les hacen un rastreo. Casi siempre el de módulo mater es un médico general, un médico urgenciólogo, las explora y les hace tacto y les dice, tienes 2 centímetros de dilatación. Depende si es multigesta o primigesta. Regresan 8 horas, regresan 24 horas y así. Esas son las visitas. Las consultas es cuando pasan al consultorio de obstetricia con el ginecólogo. Entonces, esta es de las últimas consultas. A partir de aquí van a ser más visitas, ya no tanto consultas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en la semana 34, acuérdense que les dije que es cuando se va a decidir cómo terminar ese embarazo. Si va a ser por cesárea, ¿sale? ¿Cuál va a ser la indicación de cesárea? El producto viene transverso, es un producto gemelar, ¿sale? O es un producto macrosómico que por estimación del ultrasonido a las 34 semanas les da un peso aproximado de 3 kilos 800 o 3 kilos 900 o 4 kilos, pues obviamente cuando llegue a término muy seguramente va a pesar más que eso. Entonces se le va a dar cesárea. ¿Sale? O si es por ejemplo, es una presentación cefálica, pero viene de cara, ¿sale? A pesar de que sea cefálica, pero viene en presentación de cara, por eso no se le va a dar parto, se le va a dar cesárea, ¿sale? O tiene doble circular de cordón, o viene de pélvico, no sé. La indicación de cesárea por la que el ginecólogo la vaya a programar, ¿sale? O si va para parto, ¿sale? Se le explica cómo va a ser el parto, qué es un parto, si es la primera vez que se embaraza, para así poder darle una mayor explicación a la paciente, ¿sale? Eh, Igual, frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, movimientos fetales, presentación fetal, que son las maniobras de Leopold, signos vitales, ya saben. Aquí, si no se le pidió la prueba de VIH y un BDRL en la primera consulta, aquí se la tienen que volver a pedir, ¿sale? O aquí se la pueden pedir por primera vez, que lo ideal es que no, que ya se lo hayan pedido antes, ¿sale? Pero se lo pueden volver a pedir. Igual, cuando la paciente vaya para cesárea, entre los laboratorios que le van a pedir, tiene que ir una prueba de BDRL y una prueba de VIH, ¿vale? Y antes de que, por ejemplo, les llega una paciente y le piden su prueba de BDRL y sale positiva, antes de asustarse, antes de decir, ay, es que tiene sífilis, guardan la calma, le piden una confirmación, es decir, le vuelven a tomar sangre, le dicen que vaya y que se haga la prueba otra vez y 2 pruebas positivas de BDRL ya dan el diagnóstico, ¿vale? Una sola prueba no. En pacientes embarazadas necesitamos 2 pruebas para dar el diagnóstico,
¿sale? Signos y síntomas de parto pretérmino otra vez. Y síntomas de depresión en el embarazo que ya se las había comentado. Citas en el tercer trimestre, esto es lo que les digo. Las consultas es con el obstetra en el consultorio de ginecología. Las citas o las visitas son para urgencias, ¿sale? Entonces, a partir de la semana 28, les pueden decir a las pacientes que cada 4 semanas puede ir a urgencias si nota algún cambio, si tiene alguna duda de su embarazo, para que no saques consulta con su ginecólogo o para que no mueva la consulta de su ginecólogo, puede pedir una cita o puede ir directamente a urgencias, ahí la van a revisar, la van a atender, la tienen que atender y le van a explicar cómo va su embarazo, ¿sale? A partir de la semana 28 a 36 cada 3 semanas y a partir de la 36 a la 41 cada 7 días puede ir a urgencias, ¿sale? Estas son recomendaciones. Si es necesario, si llega a notar algún síntoma de alarma, pues obviamente no tiene que esperarse los 7 días o las 3 semanas para ir a urgencias, inmediatamente va a urgencias a que la chequen. Los criterios de referencia a segundo nivel, ¿sale? ¿Cuáles van a ser? Alteraciones en la presentación fetal, ya vimos que venga pélvico, que venga transverso, ¿sale? Hemorragia el tercer trimestre, que empieza a sangrar, la paciente no tiene por qué sangrar, hay que ver a qué se debe, hay que ver si es una placenta previa y nadie se había dado cuenta, ¿sale? O hay que ver si es un parto pretérmino, ¿sale? Preeclampsia o alta sospecha de esta, ¿sale? Oligohidramnios o polihidramnios, que ya vimos. ¿Cuánto es oligo? A partir de cuánto de hila es oligo y a partir de cuánto es de hila es poli. A ver, no los escucho, pero pues espero que ustedes estén contestando. Más adelante lo vamos a volver a ver. Y alteraciones en la implantación placentaria, ¿vale? Placenta previa principalmente. ¿Sale? Hay basa previa, alteraciones en la implantación del cordón, pero eso también son cosas que por falta de tiempo no vamos a ver muy específicas nosotros. Signos de alarma, ya vimos, cefalea, un dolor intenso, cabeza que no se les quite, sale zumbido de oídos, visión borrosa, sale náuseas y vómitos frecuentes que no se controlen, que no tengan relación con el alimento, sale disminución o ausencia de movimientos fetales, sale que hayan pasado más de 4 horas sin la percepción de los movimientos fetales, edema en miembros inferiores, vale pérdida de líquido, sangre por la vagina, fiebre, contracciones uterinas en pacientes con embarazos de menor de 37 semanas y dificultad para respirar, entre muchos otros. Esos son los principales. Los que yo les recomiendo que cuando estén en consulta con las pacientes se los expliquen. En el hospital donde yo estaba había unas hojitas que estaban impresas, venían todos los signos de alarma y lo que nosotros hacíamos era, a ver señora, esos son los signos de alarma. Íbamos uno por uno explicándole qué significa cada uno, ¿vale? Ella nos firmaba una hoja en donde confirmaba que se le hizo la notificación de los signos de alarma y después, de la nada, tú le preguntas, a ver señora, dígame 5 signos de alarma, ¿sale? O a ver, repítame los signos de alarma que se ha aprendido y así, para que haya una confirmación de que la paciente entiende los signos de alarma y de que se los va aprendiendo. Si es una paciente con que es su tercer embarazo, cosas así, pues seguramente ya se lo sabes de memoria, ¿sale? Pero si es una primigesa, sí hagan hincapié, ¿vale? Explíquenselos y que ella se lo repita. Los laboratorios, bueno, en la semana 28, aparte de la inmunoglobulina anti-D que se le pone su vacuna, se le hace la curva de tolerancia a la glucosa. Es lo que vimos, ¿sale? Por eso es importante que a las 28 semanas haya una consulta, ¿sale? Se le puede pedir una biometría hemática otra vez, principalmente si ven que la paciente está delgadita, no sube de peso, podemos buscar a ver si hay un cuadro anémico, ¿sale? De la 35 a la 37, el cultivo rectovaginal realmente no se les pide, ¿sale? Se los pueden pedir si sospechan de alguna infección por ahí, ¿sale? Antes del parto para poder darle tratamiento, ¿sale? El BDRL
como les había dicho, y al momento del trabajo de parto, principalmente al momento de cesárea, casi siempre les van a volver a pedir, ¿tiene BDRL y tiene VIH la paciente? Si no, bueno, pídele otras pruebas, ¿sale? Generalmente ahí en el mismo laboratorio, como se las entregan en 3 horas más o menos, pues ahí mismo le pueden agregar, ¿sale? En el ultrasonido del tercer trimestre, les digo, principalmente vamos a buscar anomalías del crecimiento fetal. Edad gestacional se puede buscar en cualquier ultrasonido. Ya vimos cuál es el más sensible, ¿sale? Para poder calcular la edad gestacional, cuál es el que se toma primero, ¿sale? Pero pues en el tercer trimestre se puede volver a pedir, ¿sale? Se le pide una prueba de bienestar fetal, que es un perfil biofísico fetal con un Doppler. Se valora el volumen de líquido amniótico y la localización placentaria. Dentro de la edad gestacional, ¿cómo se mide en el tercer trimestre? Bueno, se mide a través del diámetro transverso del cerebelo, que, a ver, no sé si ustedes estén viendo la pantalla, a ver, déjenme ver. Ok, creo que ya ven. Aquí pues, tenemos la cabecita del bebé, está todo el cerebro, y aquí está el cerebelo. Entonces se mide un diámetro transverso de aquí hasta aquí, ¿sale? Y el mismo ultrasonido nos da una edad gestacional por diámetro transverso del cerebelo y por longitud femoral. Aquí tenemos una piernita del bebé y va de aquí hasta acá, ¿sale? Acuérdense, la edad gestacional en el tercer trimestre tiene una diferencia o tiene una variación de más o menos 30 días. Entonces, no es el mejor. Ya vimos cuál es el mejor, ¿sale? Pero pues va a llegar paciente 30 semanas, 34 semanas, que no sabía que estaba embarazada. Entonces no se acuerda de su fecha de última regla porque es irregular. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? Sí, probablemente. Pero mientras tanto, le pedimos un ultrasonido y podemos calcularle la edad gestacional. Biometría y estimación del peso fetal. Bueno, se puede hacer mediante el diámetro biparietal, ¿sale? Por circunferencia abdominal y longitud del fémur, ¿sale? Se saca un promedio y se da el peso, ¿sale? Hay otra manera de sacar este, el peso fetal, que es la regla de Johnson y Tosach, ¿sale? Que es peso fetal es igual a altura del fondo uterino menos una constante por 155. Entonces, la altura del fondo uterino ya vimos cómo se mide, en centímetros. La constante va a variar si la presentación está encajada o no está encajada, ¿sale? Si la presentación está encajada, la constante va a ser 11. Y si la presentación no está encajada, la constante va a ser 12. Entonces va a ser altura de fondo uterino en centímetros menos la constante, todo multiplicado por 155. ¿Sale? Esto va a ser el peso fetal con una variación de más o menos 200 gramos. Entonces ya sea que el peso fetal lo saquen mediante ultrasonido, como ya lo vimos, o lo saquen por una regla matemática algo sencilla, que es la regla de Johnson y Tosach. ¿Vale? Entonces aquí está su regla para que la apunten. Eh, se usa, es muy poquito, yo casi nunca las usé, porque siempre te basas en el ultrasonido, ¿vale? Pero es importante que la sepan, ¿sale? Así como les mencioné de la cuarta maniobra de Leopold, que ya no se usa, ya no se hace, pero es importante que ustedes tengan la noción que existe, de cómo es y de que en dado caso, supongamos que están en un pueblito y no tienen ultrasonido o lo que la paciente no tiene el recurso para pagarse un ultrasonido, bueno, pues sacan su cinta métrica, le miden la altura de fondo uterino, hacen sus maniobras de Leopold, ven si está encajado o no está encajado, hacen su regla de Johnson y ya tienen su peso fetal. La evaluación del líquido amniótico ya la habíamos visto, ¿sale? Entonces, ¿cuánto dijimos que es el límite para oligohidrapnios?
Recuérdenme. Eso. Muy bien. Espero que hayan respondido. Es menor a 8. Acuérdense, de 8 a 18 es lo normal. Menor a 8 lo podemos considerar ya como oligohidramnios. Principalmente menor a 5 ya es oligohidramnio severo y mayor a 18 ya es polihidramnios. ¿Vale? Pueden ser utilizar cualquiera de los dos criterios que vimos la clase pasada. Yo les recomiendo que se aprendan el de Phelan, porque es el que más se utiliza, el que casi todo el mundo conoce. ¿Vale? La inserción placentaria, hay que ver. Se busca el orificio cervical interno y de ahí se mide la distancia entre el borde del orificio cervical interno y uno de los bordes de la placenta, ¿vale? Y a partir de eso podemos diagnosticar si hay placenta previa, ¿sale? O no hay placenta previa, ¿sale? Eso también les digo, se los da el propio ultrasonido. Ustedes nada más lo interpretan, ¿vale? Entonces, hay muchos factores de riesgo para placenta previa. La fecundación in vitro es uno de ellos. Es algo común en las fecundaciones in vitro que haya alteraciones en la placentación, ¿sale? Cesáreas previas, ¿sale? O alguna cicatriz en cuerpo uterino. ¿Por qué? Porque la placenta donde se implanta deja una cicatriz, ¿vale? Entonces, si la paciente se vuelve a embarazar, en esa cicatriz ya no se vuelve a implantar. Entonces, tiene que buscar otro lugar donde no haya una cicatriz para implantarse. Entonces, imagínense que tiene cesáreas previas o embarazo múltiple o alguna otra cicatriz porque le hicieron resección de miomas, todas esas cicatrices. La placenta tiene que buscar un lugar donde implantarse donde no haya una cicatriz y puede empezar a acercarse al orificio cervical interno. Sale el tabaquismo también, la edad avanzada y la multiparidad o abortos. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Bueno, una implantación normal tiene que haber una distancia mayor a 20 milímetros entre el borde de la placenta y el borde del orificio cervical interno. Más de 20 milímetros. ¿Sale? Si la distancia es menor a 20 milímetros, se le llama inserción baja de placenta. Y si la placenta cubre parcial o completamente el orificio cervical interno, ahí ya se le conoce como placenta previa. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos. Obviamente la fisiopatología es variada, ¿sale? Es muy extensa, pero más o menos para que ustedes lo vayan sabiendo. Les digo, no nos da tiempo. Ahorita ya he de llevar como media clase y y aún nos faltan cosas por ver. Entonces, después les mando un artículo de placenta. Ahora sí, ya. Eh, en el perfil biofísico es una prueba de bienestar fetal que conjunta diversas variables biofísicas fetales, tales como los movimientos respiratorios, el tono fetal, movimientos corporales, líquido amniótico y la reactividad. De nuevo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se califica este perfil biofísico? Bueno, tenemos las variables que ya les había dicho: movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono fetal, reactividad fetal y el líquido amniótico. Y solo va a haber dos puntuaciones, 2 y 0. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, de los movimientos respiratorios, uno o más movimientos respiratorios de 30 segundos de duración en 30 minutos. Si es positivo, se le da 2. Si hay ausencia de movimientos respiratorios o menores de 30 segundos, se les da 0. Y así. De los movimientos corporales, 3 o más movimientos corporales gruesos, es decir, del tronco o las extremidades en 30 minutos, se le da 2. Si hay 2 o menos movimientos corporales gruesos, se le da 0.
del tono fetal, 1 más episodios de extensión activa y retorno rápido a la flexión de extremidades o de tronco, apertura y cierre de la mano o permanencia del puño formado durante 30 minutos se le da 2, ausencia de todo lo anterior se le da 0. Dentro de la reactividad fetal, 2 o más aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal en 30 minutos se le da 2, menos de 2 aceleraciones 0. Y de líquido amniótico, si la bolsa única mayor es igual a 2 centímetros o más de 2 centímetros se le da 2, si es menor a 2 centímetros se le da 0. ¿Sale? Entonces, si el resultado es igual a 2 puntos o menos, la prueba se considera positiva y hay que ver qué está pasando con ese bebé que nos está muriendo, se está orbitando y seguramente hay que sacarlo. De 4 a 6 puntos es dudosa y se repite, mayor a 8 puntos o lo ideal que deberían ser 10 es una prueba negativa al sufrimiento fetal, ¿vale? Y podemos continuar sin problemas con nuestro embarazo. El examen físico, pues, es una complementación y, pues, básicamente lo mismo que se viene haciendo de siempre en cualquier examen físico. Sale tensión arterial, signos vitales, frecuencia cardíaca materna y fetal, peso, talla, índice de masa corporal, un examen físico segmentario. Sale buscando principalmente edema, sale miembros inferiores, examen ginecológico, sale y dentro del examen obstétrico, maniobras de Leopold y altura del fondo uterino. Entonces, esta imagen está sencilla, solo es una pelvis, un bebé y 4 letras y unas flechitas, ¿no? Pero pues es para identificar lo de la estática fetal, que fue lo que ya vimos en clase. Entonces, comenzamos con la situación, que como les dije, va a describir la relación del eje largo del feto con el eje largo de la mamá. ¿Sale? En casi el 99% de los que van a terminar en parto, va a ser un eje longitudinal, ¿sale? Pero el que sea longitudinal, acuérdense que puede ser tanto cefálico como pélvico. Entonces ahí hay que tener aguas, ¿sale? Existe también el transverso que ya les expliqué y el oblicuo, ¿sale? Que muchos no lo toman como una situación como tal, sino que lo mencionan que es una situación transitoria. Dentro de la posición fetal, acuérdense que se refiere a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte del feto. En este caso nosotros vamos a elegir el dorso hacia el lado derecho o izquierdo de la mamá, ¿sale? Entonces con cada puede existir dorso a la derecha, dorso a la izquierda, en embarazos a término, ¿sale? En embarazos que no sean a término puede ser dorso anterior, dorso posterior, que es muy raro, y en situaciones transversas puede ser dorso inferior, etcétera, ¿sale? Pero aquí nos vamos a concentrar principalmente en la normalidad y vamos a tener que es dorso izquierdo a la derecha, ¿sale? La actitud, que como les había dicho, es la relación que va a guardar el feto eh, con sus extremidades y consigo mismo, y que principalmente va a ser en flexión o en deflexión o extensión, ¿sale? Y finalmente la presentación, que es el polo fetal que se aboca en el estrecho superior de la pelvis y que es capaz de desencadenar trabajo de parto. Acuérdense de la palabra clave: desencadenar trabajo de parto, ¿sale? Y tenemos dos: cefálico y pélvico. La podálico no siempre va a desarrollar trabajo de parto, lo mismo que algunas presentaciones de hombros, no todas van a desencadenar trabajos de parto. Por eso les digo que nada más se vayan con pélvico y cefálico.
Dentro de las maniobras de Leopold, acuérdense que les dije que son 4, ¿sale? Las 4 van a ser bimanuales, ¿sale? Las primeras 3 es viendo hacia la cabeza de la paciente y la última va a ser viendo hacia los pies de la paciente. Entonces acuérdense, la primera maniobra va a evaluar el polo que se encuentre en el fondo uterino. Entonces, con sus dos manos localizan fondo uterino y ven qué polo se encuentra ahí, ¿sale? Y que evalúa la primera maniobra. Exacto. La situación. Acuérdense, la situación, eje longitudinal del feto con eje longitudinal de la madre, ¿sale? Entonces, primera maniobra. Segunda maniobra, ¿sale? Van con sus dos manitas, acuérdense, van a tener su mano dominante, va a ser la exploradora primero y su otra mano va a ser la que fija. Con una mano ayudan a fijar al bebé y con su mano dominante exploran uno de los lados de la mamá y van a buscar el dorso del bebé, que en este caso, para la segunda maniobra, vamos a elegir el dorso del bebé, ¿sale? Exploran un lado, cambian de mano, ahora su mano dominante va a ser la que fije y la mano no dominante va a ser la que explore, ¿sale? Y así se hace la segunda maniobra, que la segunda maniobra valora ¿qué? Eso, la posición. Bueno, tercera maniobra, ¿sale? Es la famosa del peloteo. Ven como en la imagen tiene así como que la mano en C, es lo que les digo, ponen su mano en C y hay dos maneras. Bueno, no, esa es la cuarta. Ponen su mano en C y buscan qué polo se encuentra en la parte superior de la sínfisis del pubis, sale y ya en base a eso se dan cuenta qué polo se está abocando y si, qué tipo de presentación es. Sale en esta misma maniobra se puede valorar otra cosa, que es el grado de encajamiento. Pero la tercera maniobra, lo principal, y si yo les pregunto, y si alguien les pregunta qué valora la tercera maniobra, ustedes van a responder la presentación. ¿Que ayuda a valorar el grado de encajamiento? Sí, pero lo principal es la presentación. Entonces, tercera maniobra valora presentación. Y en esta misma maniobra, si pelotea la cabeza o el polo que se encuentra ahí, quiere decir que no está encajado. Si no pelotea, está encajado. Por lo tanto, indirectamente nos ayuda a valorar el grado de encajamiento, ¿vale? Pero para eso nos sirve la cuarta maniobra, que como tal la cuarta maniobra va a ser el grado de encajamiento, ¿vale? Y para eso se tienen que pasar del otro lado, viendo hacia los pies de la paciente, y con sus dos manitas van a hacer la cuarta maniobra, que hay dos maneras. Por encima de la sínfisis del pubis va a meter sus dedos. Si sus dedos pasan y no encuentran resistencia, quiere decir que el producto está libre. ¿Sale? Porque entre el producto y la sínfisis del pubis no hay nada. Por eso pasan sus dedos. Eso quiere decir que está libre. Si sus dedos no pasan y encuentran resistencia y ustedes jalan y no se mueve, quiere decir que está encajado. Entonces hay dos maneras, ¿sale? Pero recuerden que esta cuarta maniobra duele. Duele, no la hagan. Si quieren saber si está encajado o no, pueden pelotear la cabeza del bebé y ya se dan cuenta si está encajado o no. Vale, entonces son las cuatro maniobras. Y como les dije, la mnemotecnia se pone preciosa y enojona. C, primera maniobra, situación. Se pone po de posición, segunda maniobra. Preciosa, pre de presentación, tercera maniobra. Y enojona, en de encajamiento. ¿Vale? Está fácil. Apréndansela. Se las voy a preguntar en el examen. Y no pueden sacar celular, no pueden sacar apuntes. ¿Sale? Entonces traten de aprenderse la parte, está sencilla. En el tacto vaginal ya vimos, les hice la tablita de que qué es lo que se busca.
¿sale? En los tactos vaginales en una embarazada. De las tres cosas, ¿cuáles se buscan antes de que el embarazo sea término? Y cuando el embarazo empieza a acercarse al término, se le agrega una cosa que es entre las 33 y 34 semanas para ver si se le va a dar cesárea o no se le va a dar cesárea, ¿vale? Entonces, cuello uterino, feto y pelvis, ¿vale? Entonces, dentro de la evaluación del cuello uterino, tenemos el borramiento, que es la longitud, que como les dije, aproximadamente 3 centímetros. Esta imagen está un poquito más didáctica para los que les costaba un poquito trabajo de entender lo del borramiento. Entonces, primera imagen. Es un cuello uterino, es un cervix sin borramiento ni dilatación, ¿vale? Entonces, aquí ven, aquí donde está el puntero es el orificio cervical externo y aquí donde está el puntero ahora es el orificio cervical interno, ¿vale? Si se dan cuenta cómo está bien formado el cervix y tiene una longitud de aproximadamente de 3 centímetros, ¿vale? Entonces, conforme el bebé empieza a empujar para poder salir, porque ya está en trabajo de parto, este bebé, este cuello, se va a ir haciendo más delgadito, ¿sí? Ven aquí como medía 3 centímetros y aquí ahora va a medir aproximadamente 1.5 o 1 centímetro, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya tiene un 50% de borramiento. Vean cómo está más delgado, ¿sale? Ahora aquí, vean cómo se está haciendo más delgado aún más, ¿sale? Y ya empieza a dilatarse, ¿sale? Y aquí, cuando ya empieza a salir la cabeza del bebé, está completamente borrado, es decir, el cuello, vean la diferencia entre este cuello, qué tan delgadito es, les digo que es como una membrana, y la diferencia cuando no tenía borramiento, ¿sale? Y según la imagen es 10. Entonces aquí la dilatación y el borramiento siempre van a ir de la mano, ¿sale? ¿Por qué? Porque conforme el bebé vaya haciendo presión hacia abajo para salir, se va dilatando, va abriendo el cuello y se va borrando, ¿sale? Va a depender de la paciente si es primigesta o es multigesta, ¿vale? En unas va a borrar antes, pero no va a dilatar, y en otras va a dilatar y va a borrar al mismo tiempo. Si es primigesta, es decir, su primer embarazo y va a ser parto, la dilatación y el borramiento van a ir de la mano. Si es multigesta, primero va a borrar y después va a dilatarse. Por eso es más fácil que salga un bebé de una multigesta, porque prácticamente es más fácil este proceso de borramiento y dilatación. ¿Sale? ¿Qué más se busca? Les había dicho consistencia y posición. Entonces, para la presentación, esto es lo que les había comentado. ¿Sale? Existen los planos de Hodge, que es esta imagen, y las estaciones de Delhi. ¿Sale? Cuando la cabeza está aquí en el tercer plano de Hodge, aquí están las espinas ciáticas, ya está encajado, ¿vale? Y tiene relación con la estación de Delhi, que es 0, ¿sale? Entonces, si yo les llego a preguntar qué tienen en común los planos de Hodge y las estaciones de Delhi, son las espinas ciáticas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí nos dice si el producto está encajado o no está encajado. En las estaciones de Delhi, de las espinas ciáticas hacia arriba es negativo y de las espinas ciáticas hacia abajo. Planos de Hodge, de las espinas ciáticas hacia arriba es plano 1 y plano 2 y de las espinas ciáticas hacia abajo es plano 4. Es importante que se sepan las dos, ¿sale? Porque ahorita vamos a ver lo del índice de Bishop y el índice de Bishop solo toma en cuenta las estaciones de Delhi, los planos de Hodge no. Pero por alguna razón a mí se me hacía más fácil cuando yo era estudiante y muchos de mis compañeros era más fácil aprenderse los planos de Hodge, ¿sale? Entonces por eso se les hace una comparación para que se sepan los dos y en dado caso al menos sepan cuál es el punto en común entre ambas, entre los planos y el polo fetal. En el feto ya vimos el grado de descenso, está encajado o no está encajado, la variedad de posición
y la valoración de la pelvis materna, que es lo último. ¿Sale? Entonces la cabeza fetal tiene, acuérdense que los huesos del cráneo no están unidos, no están suturados todavía. Para eso están las fontanelas, la posterior y la anterior, ¿sale? Y va a tener ciertos diámetros. Algunos van a ser modificables y algunos van a ser no modificables. Y en base a estos diámetros de la cabeza del bebé y a la pelvimetría, vamos a ver si se le puede dar un parto o no se le puede dar un parto. Entonces, dentro de la cabeza del bebé hay unos diámetros que no son modificables. Quiere decir que le hagas como le hagas, mueva la cabeza como muevas la cabeza, estos diámetros siempre van a ser los mismos. Y va a ser el diámetro biparietal, que va a ser de 9.5 aproximadamente, y el diámetro bitemporal, que es de 8 centímetros. ¿Sale? Estos siempre van a ser los mismos. Le inclines, le muevas, lo rotes, le hagas la cabeza como le hagas la cabeza al bebé, siempre van a ser los mismos. ¿Vale? A diferencia de que hay unos diámetros que sí son modificables, que en base al grado de flexión que tenga la cabeza del bebé, se pueden modificar. ¿Sale? Hay muchos, ¿sale? Pero el suboccipito bregmático, que es de 9.5, el occipito frontal, que es de 12, el occipito mentoniano, que es el más grande, que es de 13.5, el submento bregmático, que es de 9.5, y el suboccipito frontal, que es de 10.5. Estos son los más importantes, hay muchos más, dependiendo de la literatura puede variar 0.5 o 1 centímetro, ¿vale? Pero esto para qué nos va a servir? Para que al momento de hacer la pelvimetría sepamos si esa cabeza del bebé va a salir o no va a salir por esa pelvis. ¿Sale? Porque no vaya a ser que digan, ah, sí, le doy parto porque viene cefálico. Pero resulta que la pelvis de la mamá no es adecuada, no es útil para el parto, se encaja y ahora ¿cómo los encajas? ¿Sale? ¿Cómo lo vas a meter a cesárea de urgencia si no tienes laboratorio, si no tienes programado nada? ¿Sale? Y ese bebé va a empezar a sufrir. Y se te pueden morir los dos, tanto el bebé como la mamá. Entonces es importante que se le hagan la pelvimetría, lo vamos a ver en el trabajo de parto. Y finalmente la evaluación de la pelvis materna es conocer las dimensiones de la pelvis materna. Existe una pelvis mayor o pelvis falsa y una pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Sale? Esta pelvis se va a dividir en tres: estrecho superior, medio y estrecho inferior. ¿Sale? La pelvis mayor y la división entre la pelvis mayor y la pelvis menor es la famosa línea nominada del hueso ilíaco, ¿sale? Y de la línea nominada hacia arriba es pelvis mayor, de la nominada hacia abajo es pelvis menor, ¿sale? Aquí esto solo los que están en azul son los más importantes, ¿sale? Esto cuando lleven a obstetricia se van a dar cuenta que se tarda mucho tiempo, es casi una semana de solamente pelvimetría. Por lo tanto aquí yo no les quiero, o sea, no nos va a dar tiempo. Solamente quiero que lo que se tienen que saber es ¿cómo se llama? Lo que está en azul. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el diámetro conjugado obstétrico es el que va desde la parte interior del hueso hacia la parte interior del otro hueso. De aquí a aquí. ¿Vale? Por eso el diámetro conjugado diagonal no toma la parte interior, por eso es más grande. Entonces, pero el diámetro conjugado obstétrico es por donde va a pasar la cabecita del bebé. ¿Sale? Lo mismo aquí. El diámetro transverso máximo, que es de acá a acá, pero nosotros nos vamos a concentrar en el diámetro transverso útil, que es de la parte interna del hueso a la parte interna del hueso. Por eso es menor. ¿Sale?
Y los oblicuos, ¿sale? Casi todos van a ser occipito ilíacos izquierdos, o la mayoría, como el 80-85%. Por eso es que se acomodan más, porque el diámetro oblicuo izquierdo es un poquito más grande que el derecho. ¿Sale? No quiere decir que todos vayan a ser izquierdos. Si vienen derechos, nacen derechos, ¿sale? Pero es más fácil los izquierdos definitivamente. Es importante, y del estrecho inferior, el más importante es el diámetro anteroposterior. ¿Sale? Aquí porque hay dos números, bueno, acuérdense que hay una articulación entre el coxis y el sacro, y esa articulación es móvil. Entonces, conforme la cabeza del bebé empieza a hacer presión, esa articulación se flexiona, bueno, se extiende un poquito más para dar paso a que salga la cabeza del bebé. Por eso esta de 8.59 es el diámetro sin la extensión de la articulación, y puede llegar hasta 12 centímetros una vez extendiendo esa articulación entre el sacro y el coxis. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna duda. No sé si todo se haya quedado entendido. Si hay dudas, por favor, lo comentan en el grupo, ¿sale? Ya sea en el Teams o lo comentan en el grupo de WhatsApp. Ahí yo les estaré contestando sus dudas. Cualquier duda, pues ya saben que con gusto yo se las resuelvo. ¿Vale? Una disculpa otra vez, chicos. No esperaba que fallara mi computadora. Digo, afortunadamente ya quedó, pero esperemos que no vuelva a pasar, ¿sale? Igual voy a ver si voy a pasar mis presentaciones, las voy a pasar a mi celular para que cualquier cosa de que pueda llegar a volver a faltar, pues puedo presentarlas desde mi celular para que no nos quedemos sin clases teóricas. ¿Por qué? Porque ya la siguiente clase de este viernes va a ser mecanismos de trabajo de parto, que van a ser 2 clases teóricas y 2 clases prácticas, que son para mí las más importantes, ¿sale? Y después vamos a ver cuidados iniciales, pasos iniciales en la atención del recién nacido, ¿sale? Que es de las partes más difíciles, donde mayor práctica se va a tener, y es lo que van a ver. Van a atender partos, van a ver cómo se tienen partos y tienen que saber cómo se recibe un bebé, ¿vale? Entonces, nos vemos el día viernes. Cuídense, chicos, estudien, repasen, cualquier duda, ya saben, aquí estamos. Bye.